En un mundo donde las nociones de liderazgo se entrelazan, surge el concepto del alfa, como un ideal a seguir. Ser un alfa va más allá de la fuerza física o el dominio sobre otros, implica un conjunto de cualidades y valores que inspiran respeto, confianza y admiración. En este contexto, exploraremos los principios fundamentales para cultivar la mentalidad y el comportamiento de un verdadero alfa, promoviendo el desarrollo personal, la autenticidad y el impacto positivo en el entorno que nos rodea. 1. Sé auténtico, no una copia. Ser auténtico es esencial para tu crecimiento personal y tu éxito en la vida. Cuando te permites ser genuino y auténtico, estás abrazando tu verdadera esencia y mostrándote al mundo tal como eres. No trates de imitar a otros o de encajar en un molde preestablecido, ya que eso solo te llevará a sentirte insatisfecho y desorientado. En lugar de eso, cultiva la confianza en ti mismo y abraza tus peculiaridades y diferencias. Recuerda que tu singularidad es tu mayor fortaleza y te permite destacarte en un mundo lleno de imitaciones. Vive tu vida de acuerdo a tus propios valores y creencias, y verás cómo te conviertes en una versión más auténtica y realizada de ti mismo. Las personas valoran la autenticidad y se sienten atraídas por aquellos que son genuinos y honestos consigo mismos. Al ser auténtico, fomentas conexiones más profundas y significativas con quienes te rodean, ya que te muestras tal como eres, sin máscaras ni pretensiones. No temas mostrar tus vulnerabilidades y compartir tus verdaderos sentimientos, ya que eso te ayudará a construir relaciones más auténticas y significativas. Recuerda que la autenticidad es una poderosa herramienta para construir conexiones genuinas y duraderas en todas las áreas de tu vida. La autenticidad te brinda una sensación de libertad y satisfacción interna que no puedes obtener al intentar ser alguien que no eres. Cuando te permites ser auténtico, te liberas de la presión de cumplir con expectativas externas y te comprometes a vivir de acuerdo a tus propios principios y valores. Esto te permite experimentar una mayor coherencia entre tus acciones y tus verdaderos deseos, lo que a su vez te lleva a una sensación de paz interior y realización. Recuerda que la vida es demasiado corta para vivirla tratando de ser alguien más, así que abraza tu autenticidad y permítete brillar con tu propia luz única. Cuando te muestras como eres realmente, inspiras confianza y credibilidad en aquellos que te rodean. Las personas confían en aquellos que son consistentes y transparentes en su comportamiento, y están más dispuestas a seguir su ejemplo y colaborar con ellos. Ser auténtico te permite construir relaciones basadas en la honestidad y la sinceridad, lo que a su vez fortalece tu red de apoyo y te abre nuevas oportunidades tanto en tu vida personal como profesional. Recuerda que la autenticidad es un poderoso imán para el éxito y la felicidad duradera. La autenticidad te empodera para vivir una vida más significativa y satisfactoria. Cuando te permites ser auténtico, te estás dando el permiso de explorar tus pasiones, intereses y sueños más profundos. Esto te lleva a descubrir tu propósito en la vida y te brinda una sensación de dirección y plenitud. En lugar de conformarte con una vida basada en las expectativas de los demás, te comprometes a seguir tu propio camino y a perseguir aquello que realmente te hace feliz. Recuerda que la autenticidad es el primer paso hacia la realización personal y el cumplimiento de tus aspiraciones más grandes. Cuando aceptas quién eres realmente, te vuelves más consciente de tus fortalezas y debilidades, lo que te permite abordar los obstáculos con una mayor confianza en ti mismo. En lugar de ocultar tus imperfecciones o tratar de mantener una fachada de perfección, te enfrentas a los desafíos con honestidad y humildad. Esto te ayuda a aprender y crecer a partir de tus experiencias, convirtiéndote en una persona más fuerte y adaptable en el proceso. Recuerda que la autenticidad te brinda el poder de transformar tus desafíos en oportunidades de crecimiento y desarrollo personal. 2. No temas tomar la iniciativa. Pues en la vida, las oportunidades rara vez llegan tocando suavemente a tu puerta. Ser proactivo y tomar la iniciativa puede abrirte puertas que de otra manera permanecerían cerradas. Recuerda que el mundo favorece a aquellos que se atreven a dar el primer paso. Al tomar la iniciativa, demuestras confianza en ti mismo y en tus habilidades, lo que a su vez inspira confianza en los demás. Además, al asumir un papel activo, tienes más control sobre tu destino y puedes dirigirlo hacia el camino que deseas, en lugar de simplemente reaccionar a lo que la vida te presenta. No temas tomar la iniciativa, incluso si eso implica enfrentarte al miedo al fracaso. La mayoría de las veces, el miedo a lo desconocido es más grande que la realidad misma. Recuerda que cada intento, ya sea exitoso o no, te brinda experiencia y aprendizaje. No dejes que el temor a cometer errores te paralice, en su lugar, abraza la oportunidad de crecer y mejorar. Al tomar la iniciativa, te conviertes en el capitán de tu propio barco, navegando hacia tus metas con determinación y valentía. Así que no dudes en dar el primer paso, el mundo está esperando tus acciones audaces y decididas.
En un mundo lleno de competencia y oportunidades fugaces, aquellos que esperan que las cosas sucedan por sí solas corren el riesgo de quedarse rezagados. La iniciativa es la chispa que enciende el motor del progreso y la innovación. Al tomar la iniciativa, te posicionas como un agente de cambio y te vuelves protagonista de tu propia historia. Recuerda que cada logro notable en la historia humana ha sido el resultado de alguien que decidió tomar acción en lugar de esperar a que otros lo hicieran por ellos. A menudo, el primer paso es el más difícil, pero una vez que te lanzas, descubres una fuerza interior que te impulsa a seguir adelante. La iniciativa te empodera y te permite convertir tus sueños en realidad. No importa cuán grande o pequeño sea tu objetivo, cada paso que das cuenta y te acerca un paso más a la realización de tus aspiraciones. Así que no vaciles en tomar la iniciativa. El mundo está lleno de posibilidades esperando a ser descubiertas por aquellos lo suficientemente valientes como para perseguirlas. En lugar de esperar pasivamente a que las circunstancias te favorezcan, toma las riendas de tu vida y haz que sucedan las cosas. La iniciativa te otorga el poder de influir en tu entorno y crear el futuro que deseas. Recuerda que cada acción, por más pequeña que sea, tiene el potencial de desencadenar una cadena de eventos que pueden cambiar el curso de tu vida. Aprovecha cada oportunidad para tomar la iniciativa y marcar la diferencia, ya sea en tu carrera, tus relaciones personales o tu crecimiento personal. Al desafiarte a ti mismo a salir de tu zona de confort y enfrentar nuevas situaciones, expandes tus límites y descubres todo tu potencial. La iniciativa te permite aprender de tus experiencias, incluso de los fracasos, y te fortalece para enfrentar desafíos aún mayores en el futuro. No subestimes el poder de tus acciones. Cada vez que tomas la iniciativa, estás construyendo un camino hacia una vida más plena y satisfactoria. Así que no dudes en dar el primer paso hacia tus metas y aspiraciones. El único momento perfecto para actuar es ahora. 3. Sé firme en tus decisiones. Es fundamental cultivar la firmeza en tus decisiones para navegar eficazmente por la vida. Cuando tomas una decisión, ya sea grande o pequeña, comprométete plenamente con ella. Esto implica evaluar cuidadosamente tus opciones, considerando tanto tus valores como las posibles repercusiones. Una vez que hayas llegado a una conclusión, mantente firme en ella, incluso cuando enfrentes desafíos o críticas. La firmeza en tus decisiones te brinda una sensación de seguridad y claridad, permitiéndote avanzar con determinación hacia tus objetivos. Sin embargo, la firmeza no debe confundirse con terquedad. Es importante estar abierto a la retroalimentación constructiva y a ajustar tus decisiones si es necesario. La verdadera firmeza radica en la capacidad de mantener tu rumbo mientras mantienes la flexibilidad para adaptarte a las circunstancias cambiantes. Al ser firme en tus decisiones, te posicionas como un individuo auténtico y confiable, capaz de enfrentar los desafíos con convicción y resolución. Por supuesto, la firmeza en tus decisiones también implica confianza en ti mismo y en tus habilidades para enfrentar las consecuencias de tus elecciones. Cultivar la autoconfianza te permite mantener la calma y la determinación incluso cuando te encuentras con obstáculos o críticas. Recuerda que cada decisión es una oportunidad para aprender y crecer, independientemente de su resultado. Mantén una actitud positiva y proactiva, utilizando cada experiencia como un trampolín hacia tu desarrollo personal y profesional. Practicar la autorreflexión te ayudará a perfeccionar tus habilidades de toma de decisiones. Tómate el tiempo para revisar tus elecciones pasadas, identificar qué funcionó bien y qué podrías mejorar en el futuro. Este proceso te permitirá tomar decisiones más informadas y sólidas en el camino. En última instancia, sé firme en tus decisiones, pero también mantente adaptable y abierto al crecimiento. Esa combinación de firmeza y flexibilidad te llevará a alcanzar tus metas con confianza y éxito a largo plazo. Es crucial tener claridad sobre tus valores fundamentales y no comprometerlos por conveniencia o presión social. Al mantenerte fiel a ti mismo, construyes una base sólida para tu autoestima y respeto propio, lo que te permite tomar decisiones coherentes y satisfactorias a largo plazo. Es importante ser consciente de tu entorno y estar dispuesto a adaptarte cuando sea necesario para alcanzar tus objetivos de manera efectiva y ética. La capacidad de discernir cuándo mantenerse firme y cuándo ser flexible es una habilidad invaluable que se desarrolla con la práctica y la experiencia. En resumen, al ser firme en tus decisiones, te posicionas como una persona íntegra, auténtica y capaz de enfrentar los desafíos de la vida con confianza y determinación. 4. Aprende a escuchar tanto como hablas. Cuando escuchas activamente, estás demostrando respeto y empatía hacia los demás. No solo te permite comprender mejor las necesidades y perspectivas de quienes te rodean, sino que también te brinda la oportunidad de aprender y crecer. Recuerda que escuchar no significa simplemente esperar tu turno para hablar, sino dedicar tiempo y atención genuina a lo que la otra persona está comunicando.
Practica la escucha activa, haz preguntas para clarificar y muestra interés sincero en lo que se comparte contigo. Al hacerlo, construyes relaciones más sólidas y te conviertes en un comunicador más efectivo. Aprender a escuchar tanto como hablas te brinda la oportunidad de cultivar una mente abierta y flexible. Al reservar espacio para las opiniones y experiencias de los demás, te expones a una gama más amplia de ideas y perspectivas. Esto no solo enriquece tu propio conocimiento, sino que también fomenta un ambiente de colaboración y comprensión mutua. Recuerda que todos tenemos algo que aprender de los demás, y la práctica de escuchar activamente es el primer paso para aprovechar esa sabiduría compartida. Entonces, practica la paciencia y la humildad al escuchar, reconociendo que cada interacción es una oportunidad para crecer y aprender algo nuevo. Te ayuda a evitar malentendidos y conflictos innecesarios. Muchos desacuerdos surgen de una comunicación deficiente, y la falta de escucha puede ser una de las principales causas. Al prestar atención a las palabras y emociones de los demás, tienes la oportunidad de detectar señales no verbales y captar matices que podrían perderse de otra manera. Esto te permite responder de manera más efectiva y constructiva, reduciendo las posibilidades de malinterpretaciones y confrontaciones. Además, al mostrar disposición para escuchar, fomentas un clima de confianza y apertura en tus relaciones, lo que fortalece los lazos interpersonales y promueve un ambiente más armonioso y colaborativo en todos los aspectos de tu vida. En resumen, aprender a escuchar tanto como hablas es una habilidad esencial que beneficia tanto a nivel personal como profesional, mejorando la calidad de tus interacciones y contribuyendo a un mayor entendimiento y conexión con quienes te rodean. A menudo, cuando estamos demasiado centrados en expresar nuestras propias opiniones, corremos el riesgo de pasar por alto puntos de vista diferentes o incluso de ignorar información importante que contradice nuestras creencias. Sin embargo, al practicar la escucha activa, te entrenas para dejar de lado tus propias suposiciones y estar abierto a nuevas ideas. Esto te permite expandir tus horizontes, desafiando tus propias percepciones y enriqueciendo tu entendimiento del mundo que te rodea. La comunicación efectiva es fundamental para cualquier relación exitosa, ya sea en el ámbito personal o profesional. Al demostrar interés genuino en los pensamientos y sentimientos de los demás, fortaleces la conexión emocional y el vínculo de confianza. Las personas se sienten valoradas y comprendidas cuando se sienten escuchadas, lo que lleva a una mayor satisfacción en las relaciones y una colaboración más efectiva en el trabajo en equipo. En resumen, aprender a escuchar tanto como hablas no solo mejora tu capacidad para comunicarte, sino que también enriquece tus relaciones y tu comprensión del mundo que te rodea. 5. Persigue tus metas con determinación. Para alcanzar tus metas con determinación, es fundamental cultivar una mentalidad enfocada y perseverante. Define claramente tus objetivos y visualiza el resultado final con detalle, manteniendo siempre en mente el motivo que te impulsa. A medida que te enfrentes a obstáculos, recuerda que cada desafío es una oportunidad para crecer y aprender. Mantén la disciplina incluso en los momentos de duda o fatiga, recordando que cada pequeño paso te acerca más a tu meta. La determinación radica en la capacidad de mantenerse firme frente a las adversidades, sin perder de vista el destino final. Rodearte de un entorno que te motive y te apoye en tus esfuerzos puede ser crucial. Busca inspiración en personas que hayan alcanzado logros similares y aprovecha su experiencia como guía. No temas ajustar tu plan si es necesario, pero nunca pierdas de vista el rumbo que has trazado. Recuerda que el camino hacia el éxito puede estar lleno de altibajos, pero cada paso que das con determinación te acerca un poco más a convertir tus sueños en realidad. Es esencial cultivar la autodisciplina y el compromiso contigo mismo para perseguir tus metas con determinación. Esto implica establecer hábitos saludables y mantener un enfoque constante en tus prioridades. Aprende a gestionar tu tiempo de manera efectiva, asignando recursos y energía a las actividades que te acercan a tus objetivos. No permitas que las distracciones o las tentaciones momentáneas desvíen tu atención del camino que has trazado. Mantén una actitud positiva y resiliente frente a los contratiempos. Reconoce que el fracaso ocasional forma parte del proceso de crecimiento y aprovecha cada experiencia como una oportunidad para aprender y mejorar. La determinación implica mantener la fe en ti mismo incluso cuando otros duden, y perseverar incluso cuando el camino se vuelva difícil. Con determinación y dedicación constante, estarás en el camino hacia el éxito y la realización personal. También es importante recordar que el viaje hacia el logro de tus metas con determinación puede ser largo y lleno de desafíos. Por lo tanto, es fundamental celebrar cada pequeño avance y logro en el camino. Reconocer tu progreso te ayudará a mantener la motivación y la energía necesarias para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Asegúrate de mantener un equilibrio entre el trabajo y el descanso, y no descuides tu bienestar físico y mental.
La determinación sostenida proviene de un estado de salud y bienestar óptimo, por lo que dedicar tiempo a recargar tus energías te permitirá mantener una mentalidad fuerte y enfocada. Perseguir tus metas con determinación requiere claridad de propósito, autodisciplina, resiliencia y celebración de cada paso en el camino. Al mantener el rumbo, cuidar de ti mismo y reconocer tu progreso, estarás en el mejor camino para alcanzar tus objetivos más deseados. 6. Mantén la calma en momentos de adversidad. En los momentos de adversidad, mantener la calma es fundamental para enfrentar los desafíos con claridad y determinación. Cuando te encuentres frente a situaciones difíciles, recuerda que tu reacción inicial puede influir significativamente en el resultado. En lugar de ceder al pánico o la desesperación, tómate un momento para respirar profundamente y evaluar la situación con calma. Mantén la perspectiva y recuerda que las dificultades son temporales. Adopta una mentalidad resiliente que te permita encontrar soluciones efectivas. Mantener la calma te ayudará a tomar decisiones más acertadas y a encontrar el camino hacia la solución, incluso en los momentos más desafiantes. Mantener la calma en momentos de adversidad te permite conservar tu energía emocional y mental para abordar los problemas de manera más eficiente. El estrés y la ansiedad pueden nublar tu juicio y obstaculizar tu capacidad para pensar con claridad. Al mantener la calma, puedes evitar reacciones impulsivas que podrían empeorar la situación. En lugar de permitir que las emociones negativas te dominen, enfócate en buscar soluciones y en mantener una actitud positiva. Recuerda que cada desafío superado te fortalece y te prepara para enfrentar futuras adversidades con mayor confianza. Mantén la calma como una herramienta poderosa en tu arsenal para enfrentar los altibajos de la vida con gracia y determinación. La calma en medio de la adversidad también te permite mantener el control sobre tus acciones y reacciones. Cuando te enfrentas a situaciones difíciles, es fácil dejarse llevar por el caos y perder el enfoque. Sin embargo, al mantener la calma, puedes tomar decisiones más conscientes y evitar actuar impulsivamente. Esto te ayuda a mantener tu integridad y a resolver los problemas de manera más efectiva, sin comprometer tus valores o relaciones. Recuerda que, aunque no siempre puedas controlar las circunstancias externas, siempre tienes el poder de controlar tu respuesta ante ellas. En momentos de adversidad te permite ser un faro de tranquilidad y apoyo para los demás. Cuando mantienes la compostura frente a las dificultades, inspiras confianza y seguridad en quienes te rodean. Tu capacidad para mantener la calma y enfrentar los desafíos con serenidad puede ser un ejemplo poderoso para aquellos que están luchando. Al demostrar empatía y compasión mientras te mantienes firme, puedes brindar un apoyo invaluable a quienes te necesitan. Recuerda que tu actitud positiva y tu tranquilidad pueden tener un impacto significativo en el bienestar de quienes te rodean durante tiempos difíciles. Te brinda la oportunidad de cultivar la resiliencia y el crecimiento personal. Cada desafío superado te permite aprender y crecer, fortaleciendo tu capacidad para enfrentar futuras dificultades con mayor confianza y determinación. Al mantener la calma y enfrentar los obstáculos con una mentalidad de aprendizaje, transformas las adversidades en oportunidades para mejorar y evolucionar como individuo. Recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, hay lecciones valiosas que pueden llevarte hacia un camino de mayor fortaleza y sabiduría. El estrés crónico y la ansiedad pueden tener efectos negativos en tu salud, tanto mental como física. Al mantener la calma y manejar adecuadamente el estrés, puedes reducir los impactos nocivos en tu cuerpo y mente. Prioriza el autocuidado y busca actividades que te ayuden a relajarte y recargar energías, como la meditación, el ejercicio o pasar tiempo con seres queridos. Recuerda que cuidarte a ti mismo es esencial para poder enfrentar los desafíos con fuerza y resistencia a largo plazo. 7. No tengas miedo de arriesgarte. No tengas miedo de arriesgarte. A menudo, el miedo al fracaso nos paraliza, impidiéndonos avanzar hacia nuestras metas y sueños. Sin embargo, es importante recordar que el camino hacia el éxito está pavimentado con experiencias de aprendizaje, y cada paso arriesgado nos acerca un poco más a nuestras aspiraciones. Cuando te arriesgas, te permites crecer, aprender y descubrir nuevas habilidades y capacidades que quizás ni siquiera sabías que tenías. Así que no temas lanzarte a lo desconocido, porque incluso si las cosas no salen como esperabas, siempre tendrás la oportunidad de aprender y mejorar en el proceso. Recuerda que las mayores recompensas suelen ir de la mano con los mayores riesgos. Al arriesgarte, estás abriendo la puerta a un mundo de posibilidades y oportunidades que de otra manera podrían permanecer fuera de tu alcance. No permitas que el temor al fracaso te impida perseguir tus sueños y aspiraciones más audaces. En lugar de eso, abraza la incertidumbre como parte natural del viaje hacia el éxito. Mantén una mentalidad abierta y flexible, dispuesto a adaptarte y crecer con cada desafío que enfrentes. Recuerda que las mayores historias de éxito suelen estar precedidas por momentos de gran riesgo y valentía. Entonces, no tengas miedo de arriesgarte,
en su lugar, abraza la oportunidad de crecer y alcanzar nuevas alturas en tu vida personal y profesional. Confía en ti mismo y en tus habilidades. Reconoce que tienes la capacidad de superar obstáculos y adaptarte a nuevas situaciones. Cuando confías en tu capacidad para manejar lo desconocido, te vuelves más receptivo a asumir riesgos calculados y explorar nuevas oportunidades. Visualiza el éxito. En lugar de enfocarte en los posibles resultados negativos, imagina el éxito y las recompensas que podrían esperarte al tomar esos riesgos. Visualizar tus metas alcanzadas te ayuda a mantener la motivación y la determinación, incluso cuando enfrentas desafíos. Aprende de tus experiencias. Cada riesgo que tomas, ya sea que conduzca al éxito o al fracaso, te brinda lecciones valiosas. Aprovecha estas lecciones para mejorar y ajustar tu enfoque en el futuro. Recuerda que el fracaso no es el fin del camino, sino una oportunidad para crecer y mejorar. Cultiva una mentalidad de crecimiento. En lugar de ver los errores como fracasos permanentes, adopta una mentalidad de crecimiento que te permita ver cada desafío como una oportunidad para aprender y mejorar. Al hacerlo, te vuelves más resistente y abierto a asumir riesgos en busca de crecimiento y desarrollo personal. Busca el equilibrio entre riesgo y recompensa. Antes de tomar una decisión arriesgada, evalúa cuidadosamente las posibles recompensas y los riesgos involucrados. Si bien es importante asumir riesgos para crecer, también es crucial ser consciente de los posibles resultados y tomar decisiones informadas. Rompe tus límites gradualmente. Si el miedo al riesgo te paraliza, comienza con pequeños pasos. A medida que te sientas más cómodo y confiado, puedes aumentar gradualmente la cantidad de riesgo que estás dispuesto a asumir. Este enfoque gradual te permite desarrollar tu tolerancia al riesgo y ganar confianza en tus habilidades. Encuentra apoyo en otros. Busca el consejo y el apoyo de amigos, familiares o mentores que te animen a perseguir tus metas y te ayuden a superar tus temores. A veces, saber que no estás solo en tu viaje puede darte la confianza y la motivación necesarias para asumir riesgos con valentía. Recuerda tus éxitos pasados. Reflexiona sobre los momentos en los que has tomado riesgos y has logrado el éxito. Recordar tus logros anteriores puede ayudarte a ganar confianza en tu capacidad para manejar situaciones desafiantes y superar tus miedos al riesgo. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la sabiduría estoica y sus valiosos consejos. Recuerda, la fortaleza se encuentra en la moderación y la reflexión. Espero que estas lecciones te hayan inspirado a encontrar un equilibrio en tu vida diaria. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte para más contenido inspirador y compartir con aquellos que también buscan la serenidad en medio de las adversidades. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos explorando juntos el camino hacia una vida más plena y consciente. Hasta luego, y que la paz y la fortaleza estén siempre contigo.